Capítulo 9 del libro de Romanos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene que pararse, siéntese. Yo lo voy a leer, lo voy a ir explicando mientras vaya leyendo. Dice, este es Pablo hablando: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. La palabra anatema quiere decir maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando habla estas cosas? Él dice que él quisiera él mismo ser anatema o ser desechado de la salvación de Cristo por amor a aquellos judíos que no habían creído en el Señor. Un verdadero cristiano no se dice ser simplemente yo creo en Cristo, sino que ama a su prójimo. Pablo da ejemplo de esto. Oiga lo que él está hablando, es algo muy serio. Él está diciendo: yo quisiera entregarme a la perdición con tal de que ellos, mis hermanos, mi familia, aquellos que son mi sangre, mi nación, pudieran creer en Cristo. Porque sabemos y hemos venido hablando que Cristo vino a su pueblo, mas los judíos lo rechazaron. Los mismos que él vino a salvar, lo rechazaron, lo crucificaron, le dijeron crucifíquenlo. No creyeron en el Mesías, en el Salvador, en el Hijo de Dios que el Padre había enviado para salvarlos. Y Pablo dice: yo quisiera hacer un tema, quisiera yo dar mi vida, pero no puedo, porque el creer en Cristo es una revelación. El creer en Jesús toma a Dios que revele eso en tu corazón. Porque hemos conocido que los hombres son mentirosos y engañan. Pero cuando alguien habla verdad, el Espíritu de Dios dentro de ti te hace saber: ese hombre está diciendo la verdad. Sigue esa verdad. Toma a Dios a hacer eso. Entonces Pablo muestra su frustración y su deseo y su amor por el pueblo que no ha conocido a Cristo. Porque ¿sabe qué quiere decir que una persona no cree en Cristo? Que está perdido eternamente, que está condenado al infierno si no creen en él. Y mira lo que él dice de ellos. Él dice: este pueblo que son mis hermanos, a ellos se le entregó lo que es el culto. La adopción viene a través de ellos. La gloria, el pacto se le dio a ellos. La promulgación de la ley. Nosotros tenemos una Biblia hoy, es por los judíos, los israelitas. Fue a ellos que se les dio la ley primeramente. Y a través de ellos ser pueblo en estos miles de años que han pasado, nosotros tenemos un libro hoy que se llama Biblia. Fue a ellos que se le entregó. Entonces dice: este pueblo escogido, que hoy en día están en guerra, que el mundo entero está en contra de ellos y no han podido destruirlo en todos estos años porque Dios está con ellos, son testimonios de que Israel, Dios está con ellos. Dice: a ellos se les entregó el culto y las promesas son para ellos, pero ellos no la aceptaron, no la han querido. Mas sin embargo Dios nos la dio a nosotros los gentiles, que no estábamos bajo el pacto, que no éramos pueblo. Y ahora Cristo ha venido a salvarnos a nosotros y tenemos vida eterna. Eso es lo que principalmente Jesús ofrece al ser humano. Jesús no simplemente dice: sígueme y obedece mi mandamiento porque yo soy Dios. No, Él dice: sígueme, porque si me sigues y crees en mí, vas a vivir conmigo eternamente y para siempre. Esa es la promesa de la vida cristiana. Y por eso estamos aquí. Por eso somos cristianos, por eso venimos a la iglesia.
Porque hemos creído que Él tiene vida eterna y Él, como resucitó de entre los muertos, me va a resucitar a mí porque yo creo en Él. Versículo 5 dice: de quien son los patriarcas, y se está refiriendo a quien Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo. Está afirmando, oiga bien, porque una de las cosas que, para que usted reconozca el espíritu del anticristo, es que dice que Jesús no vino en carne. Hay mucha gente que dicen que Jesús vino en espíritu y que Él nunca murió, que simplemente eso fue un show, como quien dice. Pablo aquí afirma que lo vio vivo. Jesucristo vino en carne. Él vino a través del pueblo judío, vino a través de una mujer llamada María, por milagro de Dios. Aleluya. Al cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otra confirmación para que estén listos. Este versículo guárdenlo. Una de las cosas que los musulmanes atacan a los cristianos es en decir que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Lo cual es una mentira, porque ellos quieren que la Biblia diga que Jesús dijo: yo soy Dios, cuando Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. No lo dijo tal vez de la forma que ellos lo quieren escuchar, pero lo dijo porque Jesús hablaba en parábola. Yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús lo dijo de esa manera. Por lo tanto, Pablo aquí dice que Él es Dios. Jesús es Dios. El Padre, llamado el Yo Soy, Yahweh o Jehová, como usted le quiera decir, es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas que conforman la deidad. Y Jesús, aquí Pablo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el verso 6: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y déjenme explicarle lo que Pablo quiere decir aquí. Él está hablando de los judíos que no han creído en Jesús y que Él quisiera ser anatema o maldito por causa de ellos, para que ellos sean salvos. Entonces, aquí Él está hablando que no todos los israelitas son hijos de Dios. No por el hecho de que ellos son descendientes de Abraham, de la carne, porque los israelitas, su linaje sanguíneo, lo que es su anatomía física, viene de un descendente llamado Abraham. Nosotros probablemente no tenemos raíces o conexión con Abraham, pero ellos sí. Entonces, aquí Él está diciendo, porque hay muchas personas que creen que por el hecho de tú ser israelita tienes mayor beneficio en Dios. Él está diciendo, no por eso ellos son hijos de Dios, no porque ellos son descendientes de Abraham van a heredar el reino, sino que Él está diciendo, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que creyeron en Jesús. Y da el ejemplo de cómo Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Tuvo a Ismael con una mujer esclava, la cual no era esposa de Abraham, y él creía que a través de Ismael iba a venir la descendencia de su pueblo. Pero Dios le había dicho, no en este te va a ser herencia, sino en Isaac, el que yo te prometí. Por eso es que si usted cree en la promesa de que el Mesías es el Hijo de Dios y el Salvador, usted entra al cielo.
No por ser hijo de Abraham o israelita, usted va a entrar al cielo. Y muchas personas pueden preguntar, y lo he escuchado que lo preguntan, ¿los judíos se van a salvar? Y es claro lo que Pablo está diciendo aquí. Los que se salvan son aquellos que creen en Jesús como el Salvador, como el sacrificio que Dios dio a la humanidad para que a través de él fueran salvos. Si no creen en Jesús, no hay otra forma de salvación. Y mucha gente esto les turba y dice, pero ¿cómo es posible que nada más a través de los cristianos podamos entrar al cielo si hay tantas religiones? Simple, el Creador es el dueño de la tierra y del universo. Y cuando tú eres el dueño y el creador, tú mandas las leyes como deben ser. Y simplemente es así. Cuando tú vienes a los Estados Unidos, tú tienes que acatarte a las leyes de este país, si no te echan fuera. ¿Sí o no? Y todo el que va a tu casa tiene que someterse a las leyes de tu casa, si no, no puede vivir contigo. Así es Dios, simple. Él es el que creó el cielo y la tierra, y Él dice, lo único que yo acepto para que tú puedas entrar a mi presencia es que creas en mi Hijo que yo envié. No hay otro camino. Otras religiones y otros diferentes credos y doctrinas religiosas dicen, sí, por aquí se puede ir por otro camino, nada más no es a través de Jesús. No, la Biblia declara y enseña simplemente a través de Jesús de Nazaret, creyendo en Él, hay salvación. El que no cree esto está fuera de la vida eterna. Y por lo tanto, está separado de Dios para siempre. No hay cielo, sino que hay sufrimiento, dolor, fuego eterno para aquellos que no han creído en Jesús. Aleluya. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, sabemos que Dios dice, aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Esaú fue un hijo de Isaac, y también Jacob fue hijo de Isaac. Y Dios quería entregarle la herencia a uno de estos dos. Pero dice la Biblia que Dios se la entregó al segundo, que era Jacob. Usualmente cuando uno tiene un hijo o tiene varios hijos, el primogénito, el primero que te nace, es a quien tú le dejas la herencia, no al segundo. Sino que el primero tiene ese privilegio. Eso es incluso una ley que existe el día de hoy en la tierra. El hijo primero es el que hereda mayormente o la mayor porción de lo que su padre deja. Entonces Dios invalida eso y le da la herencia a Jacob, al segundo. ¿Por qué? Porque él dice, aborrecí a Esaú, al primero, pero amé a Jacob. Entonces Pablo aquí está diciendo, pero Dios es injusto entonces, porque ¿cómo él va a aborrecer a una persona si Dios es bueno y al otro lo va a amar, en vez de darle la herencia al primero? Oiga, ¿qué sucede? Dios es Dios soberano. Soberano quiere decir que Él hace lo que Él quiere. Y no solamente eso, Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Dios está fuera del presente, el pasado y el futuro. Él lo ve todo al mismo tiempo. Dios está en el presente, en el pasado y aún en el futuro. El tiempo que no existe, Dios está ahí. Si no, no fuera Dios.
Eso es lo que lo constituye a él, Dios. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana. Dios sí. Dios lo ha probado a través de las escrituras y las profecías que se han cumplido. Que Dios te puede decir, mira, mañana va a suceder esto, esto y esto y eso. Así sucede. Ningún ser humano tiene ese poder. Solo Dios. Entonces Dios sabía que Esaú le iba a fallar. Ya Dios había visto su vida. Dijo, este no conviene. Por lo tanto, lo aborrecí, lo deseché. Pero Jacob vi que me iba a ser fiel. Vi que iba a poder llevar mi nombre. Por lo tanto, a él lo amé. Entonces Dios hace eso. Para los que dicen, pero entonces quiere decir que la predestinación es real. ¿Cómo es posible que hay personas que están destinadas para salvación y otros para perdición? Lo que simplemente eso quiere decir, que usted no sabe quién está para salvación y quién no, pero Dios sí lo ha visto y lo sabe. Él sabe quién va a terminar la carrera. Dios sabe si yo voy en mi último día voy a vivir como Dios manda o no. Él lo sabe y Él lo ha visto. Yo no lo sé, por lo tanto me toca vivir justamente en la tierra. Pero ya Él sabe mi destino. Ya Dios sabe cada quien para dónde va. Ya Dios ha visto su vida de atrás para adelante. Por eso Él dice, aborrecí a Esaú. Y eso habla de un Dios omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, todo lo conoce. Y por eso Pablo en el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Acaso es Dios injusto por esto? Él dice, en ninguna manera. Porque él le había dicho a Moisés, oiga lo que le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeciere. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo no sé si usted ha visto casos de personas o ha escuchado de una persona que dicen, le dieron un tiro y un solo tiro esa persona se murió. Pero han escuchado otros casos de una persona que le ha dado 20 tiros, hablando de pistola, ¿no? Y no se ha muerto. Y usted dice, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que a uno le dan un tiro y se muere y a este le dan 20 que debería morirse más rápido y no se muere? Y a veces usted dice, pero hay algo extraño, hay una injusticia ahí. ¿Por qué si este se murió de uno y se murió y este Dios lo salvó con 20? Porque es lo que está diciendo las escrituras. Yo tendré misericordia del que yo quisiera. Si usted está aquí hoy y Dios lo ha librado de la muerte, si Dios lo ha librado del pecado, si Dios lo ha librado de enfermedades, como a ella y que la libró de ese problema, no es porque ella quiso, no es por su fuerza, es porque Dios tuvo misericordia de ella. Es porque Dios quiso demostrarle su amor y tener misericordia de ella. ¿Por qué no lo hizo Dios con otros? ¿Por qué Dios no lo hace así con otras personas? Porque aquí en Estados Unidos tenemos tanta abundancia y tantas bendiciones. ¿Y por qué en África y en Haití hay tanta pobreza, hay niños muriéndose? Mucha gente no cree en Dios porque ve esa discrepancia. Si Dios es tan bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y todo eso en la Biblia lo responde, tiene su cómo poder justificarlo. Por ejemplo, cuando decimos que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo, ¿sabe qué es lo que sucede? Que Faraón era un hombre idólatra y pecador y que le había hecho daño por tantos años a Israel, y Dios decidió juzgarlo con las plagas que le mandó y endurecer su corazón para darle el castigo que Dios entendía que él merecía. Por eso lo endureció. No porque Dios es injusto y lo quiere endurecer para hacerle daño, no, es porque ya él se merecía ese mal.
Hay personas que le pasan cosas porque se merecen ese mal ante Dios. Mas hay personas que se arrepienten mereciéndose el mal y Dios dice, te perdono. Hay una diferencia. Lo único que tú tienes que hacer para que Dios te libre de todo mal es humillarte. Pero hay personas que ni así se humillan. Hay personas que en una cama postrado a punto de morirse, tú le dices, acepta a Cristo para que te vayas a la vida eterna con Él, y te dicen no. ¿Es culpable Dios de que esa persona se pierda al infierno? No es Dios culpable, es la persona que decidió. Dios es tan caballeroso y tan bueno que si hay un hoyo ahí y tú vas caminando hacia ese hoyo y Él te advierte y te dice, no te metas en ese hoyo porque te vas a morir, y tú decides irte al hoyo, Él te respeta lo suficiente para que tú te vayas por ahí. Dios no creó robot. Un robot yo lo puedo programar para que haga lo que yo quiera. La diferencia y el privilegio más grande que Dios le dio al hombre fue el poder escoger entre el bien y el mal. El mundo está hoy como está. Y todo catástrofe que el hombre le pasa, cualquier tragedia le sucede por su propia decisión. Aquí Dios nos dejó mandamientos y leyes para que nos vaya bien en la tierra. Para que todo nos salga bien. En absoluto. El problema está cuando yo me desvío de su plan. Me desvío de lo que Él manda. El hombre, Dios dice, no hables mentira, el hombre miente. Dios dice, no le seas infiel a tu esposa, el hombre quiere tener 3 y 4. Dios le dice al hombre, trabaja, y hay un montón de vagos. Entonces, cuando tú te desvías de lo que Él dice, todo sale mal. Por eso yo decidí convertirme a Cristo, porque mi vida cuando me casé con mi esposa era un infierno entre nosotros dos. Y una vez me hablaron de Cristo y me dijeron, ¿tú quieres al Señor que te...? Yo dije, sí, porque ya yo he tratado todo, no me sale bien nada. Déjame tratar a Cristo. Y aquí tenemos ya para 20 años casados. Solamente Jesús puede hacer eso. No hay mucha gente que puede decir, tengo 20 años casado, siendo jóvenes como ella y yo. Entonces, en Jesús yo he visto y he probado que es mejor hacer la cosa como Él manda. Es lo mismo como cuando nuestros padres nos decían, mira mijo, haz esto, aquello, hazlo así, así. Y nosotros de cabezón decíamos no. Nos iba mal. Así mismo con Dios. Dios es un Padre bueno. Amén. Es simple. El Evangelio es simple. Aleluya. ¿En qué versículo estamos? 16. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Oiga, ¿para qué Dios le dice a Faraón? ¿Para qué lo levantó? Aún el malo, Dios tiene un propósito con él. Para mostrar en ti mi poder. Faraón desafió a Dios, dijo, no voy a dejar ir al pueblo. Yo no conozco tu Dios, Moisés. No me hable de ese Dios porque yo también tengo poder. Entonces Dios le demostró con grandes plagas. No sé si han visto la película de Moisés. Le mostró con grandes plagas quién verdaderamente era el dueño de la tierra. Porque los hombres quieren hacerse Dios. Faraón le dijo a Dios, le dijo, yo también puedo convertir la vara en serpiente. Yo también puedo convertir el agua en sangre. Dios dijo, está bien. Vamos a ver si entonces tú puedes hacer, cuando yo oscurezca el sol, vamos a ver si tu Dios puede hacer que salga el sol otra vez. Vamos a ver si cuando yo mate a los primogénitos, tu Dios le va a dar vida otra vez. Y Dios le demostró a través de Faraón al mundo que lee esa historia, que el único Dios verdadero se llama Jehová. Que cuando Él dice algo, se cumple. Y no hay nadie que pueda revocar su mandato. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero
Me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Por qué se rieron cuando leí eso? ¿Verdad? Él está poniendo un ejemplo muy claro. Si yo cojo una masa de barro y le quiero dar forma al vaso como yo quiero, ¿el barro me puede decir a mí cómo hacerlo? No. Así mismo a Dios. Nosotros los seres humanos, hay mucha gente que no creen en Dios o no quieren saber del concepto de Dios, porque el ser humano de por sí no quiere que lo manden, no quieren que le dicten cosas. Hay mucha gente que no le gusta la iglesia o no son cristianos por eso, porque Dios dice: ama a tu prójimo, no hables mentira, séle fiel a tu esposa, sé un hombre trabajador, ama a las personas, no le hagas daño. Pero el hombre no quiere, dice: no, Dios no existe. Porque si Dios no existe, entonces todo es válido. Todo lo que yo haga, sea bueno o malo, es válido. Aleluya. El barro no le puede decir al alfarero: moldéame de esta forma. Asimismo, el ser humano no puede decirle a Dios: ¿por qué en vez de tú crear 2 ojos no hiciste 3? ¿Por qué, Dios, tú creaste animales? ¿Por qué tú dices que no se puede hablar mentiras si a veces una mentira me puede sacar del problema? Entonces, el ser humano muchas veces tiene problemas con Dios, porque quiere decir la creación le quiere decir al creador cómo hacer las cosas. He conocido personas así que dicen: ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? No es Dios que la permite, es el hombre. Y le he dado ejemplo. Si yo voy en un carro, oigan este ejemplo para que usted entienda a Dios. Si yo voy en un carro con mis hijos allí y yo sé que la velocidad es solamente a 25 millas por hora y yo decido acelerar el carro a 100 millas por hora y me estrello y nos matamos, Dios no lo quiera, ¿es Dios culpable de eso? ¿Es Dios culpable? No, ¿verdad? ¿Quién tomó la decisión? Yo. Entonces, todo el mal que existe en el mundo es porque los hombres han decidido convertirse en su propio Dios y decir: Dios, tus mandamientos no me interesan, creo que mis mandamientos son mejor, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y por eso el mundo está en caos. No busque otra razón, el mundo está en caos porque el hombre ha decidido creerle a Satanás y a su propio yo que a Dios verdadero. Entonces, el hombre no puede decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Por qué tú das este mandamiento? ¿Por qué hay que hacerlo así? ¿Por qué hay que hacerlo así? Dios es el que manda. Él nos creó, Él es el que sabe lo mejor para nosotros. Dios no está buscando engañarnos ni hacernos mal, ni la gente cree que la iglesia es una cárcel. No, lo que pasa es que hay cosas que nos convienen y hay cosas que no nos convienen. ¿Te gustaría que te hablen mentira? No se le hable a otros. ¿Te gustaría que te engañaran? No engañes a otros entonces. ¿Te gustaría que te estafaran? Pues no estafes. ¿Te gusta que te hablen mal? ¡Mira, ven acá! ¿Te gusta eso? Pues ¿por qué se lo hace a otro? Esos mandamientos son claros y simples. Y son buenos. Todos los mandamientos de Dios son buenos. Yo me he dado cuenta que no hay un solo mandamiento que el Señor dé en las Escrituras que sea malo, que no le convenga al hombre. Al contrario, le conviene. Por eso Pablo dice así:
puede decirle el barro a su creador, dame esta forma. No, imposible. El hombre no está para cuestionar a Dios, está para creer en Él. Simple. Aleluya. Versículo 22, ¿verdad? Ya casi estamos terminando. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Wow. Oiga lo que dice aquí. Hay vasos, y cuando se habla de vasos está hablando de personas que el Dios eterno preparó, sabiendo quién y quiénes iban a ser, para mostrar en ellos su gloria, y también para mostrar en ellos que Dios es un Dios que se enoja y se aira. Todas las escrituras, todos los ejemplos que existen, es para mostrarnos a nosotros quién es Dios. Aun cuando Dios se airaba con el pueblo y decía, voy a destruir todo esto, es para que nosotros sepamos, eso que hizo ese pueblo no le agradó a Dios, no lo hagan ustedes. Por eso nosotros hablábamos muchas veces de política y decíamos, preferimos a tal candidato porque este candidato no va con las cosas que a Dios le desagradan. Porque cuando una nación, un país, un pueblo, una familia decide hacer algo en contra de lo que Dios manda, Dios se enoja, se aira y manda juicio. Entonces, aún en eso nosotros podemos conocer a Dios. En que Dios, así como nosotros cuando vemos algo injusto, cuando yo escucho, por ejemplo, que un hombre de 50 años violó a una niña de 8 años, eso me enoja, porque es injusto, ¿sí o no? Tú sientes enojo, tú quieres venganza, que ese hombre pague por lo que hizo. Así mismo Dios, cuando ve al ser humano haciendo injusticia, Él se enoja y se aira. Y eso en la Biblia hay tantos ejemplos para que nosotros veamos ese ejemplo y digamos, yo no quiero que Dios se enoje, déjame hacer las cosas bien. Mas sin embargo también habla de los vasos de honra. Personas que Dios ha establecido. La iglesia, si usted no lo sabe, lo puede buscar, ha sido el mayor contribuyente a este mundo, a la humanidad, de cosas buenas que hace. Son los cristianos que cuando hay una catástrofe en Pekín envían ayuda. Son personas misioneros que se van de sus casas, dejan a su esposa y su familia y se van a ayudar a otros en África. Los cristianos hacen eso. Las mayorías de avances tecnológicos y bendiciones han sido a través de los cristianos y el pueblo judío, que han creado cosas. Usted lo puede buscar eso. Dios ha creado una nación, un pueblo de bendición para la humanidad. Se llama la iglesia de Cristo. Porque hemos aprendido a amar a nuestros enemigos, amar al prójimo. Aleluya. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llámame pueblo mío, llamaré a pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Está hablando de nosotros los gentiles. Acuérdense que el pueblo de Israel era el pueblo escogido. Los cananeos no eran pueblo de Dios. Los filisteos no eran pueblo de Dios. Los egipcios no eran pueblo de Dios.
los babilónicos no eran pueblo. Dios no tenía nada que ver con ellos. Porque Dios solamente trata con aquellos que han dicho, tú eres mi Dios. Entonces ellos no eran pueblo, no había promesa para ellos. Lo que había era juicio y destrucción por haberse apartado de los mandamientos de Dios. Y ese pueblo que no era pueblo, nosotros los gentiles hemos venido a ser ahora pueblo de Dios. Hemos venido a ser parte de la promesa. Por eso estamos agradecidos. Cuando yo leí eso en Éxodo y leí que Dios nada más tenía un pacto con ese pueblo de Israel y no con los gentiles, yo dije, qué privilegio. Porque Dios, oiga bien, si los judíos hubieran aceptado a Cristo, ¿qué hubiera sido de nosotros los gentiles? No éramos pueblo. Tal vez nos hubiéramos perdido. Pero al ellos rechazar a Jesús, Jesús dijo, ustedes me rechazaron, ahora le voy a entregar la salvación a aquellos que no son pueblo. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra de justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Porque está hablando de los gentiles y está hablando de los israelitas, los judíos. Los israelitas, yo quiero que ustedes, si un tiempo puede, busquen la historia de ellos. Una de las cosas más recientes que sucedió fue el Holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron muertos. Hitler quiso exterminarlo a todos, mas sin embargo, sin tener nación, no siendo ellos Israel como lo son hoy, estaban esparcidos por el mundo entero. Había una profecía en la Biblia que Dios había dicho que lo iba a regresar otra vez a la tierra prometida. Y en el 48 eso se cumplió, cuando el mundo entero, al ver el abuso que le hicieron, cómo mataron a tantas personas, dijeron, ok, hay que buscar un lugar para que los judíos vivan. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, Palestina está ahí, está despojada, nadie la quiere, le pertenece a los palestinos, pero ellos, hay pocos que viven ahí, vamos a entregársela a Israel. Y se cumplió esa profecía de miles de años y regresaron a la tierra. Hoy la han hecho florecer como nunca antes, son un pueblo bendecido y están allí porque Dios había dicho que los iba a esparcir, los iba a castigar por haber rechazado al Mesías, pero que cuando el tiempo de que Jesucristo regresara a la tierra otra vez, ellos iban a volver, iban a ser restaurados como nación. Y hoy Israel es un milagro. El 7 de octubre o el 8 de octubre quisieron acribillarlos y matarlos otra vez. Y hasta el día de hoy ellos siguen en pie, con guerras, con problemas, pero están allí. Y déjeme decirles, nadie va a poder hacerle la guerra a Israel, nadie va a poder destruirlo nunca más, porque Cristo va a venir para salvarlos a ellos. Ellos son lo que dice aquí el remanente, un pueblo pequeño, se les llama judío. Ellos eran 12 tribus, era una nación grande, y hoy en día es una nación pequeña, más pequeña que New Jersey, y allí ellos viven. Entonces Dios ha dicho, y esto hay que aclararlo, porque hay mucha gente que dice por ahí, no, la iglesia suplantó a Israel, ya ellos no son pueblo, ahora nosotros somos los verdaderos judíos. No, nosotros fuimos injertados en Israel. Ellos son el pueblo escogido y Dios nos dio apertura para entrar a la salvación. Y el tiempo de los gentiles ya se está acabando. Cuando entre a la salvación el último de los gentiles, que somos nosotros, entonces Dios va a cerrar la puerta, va a poner su atención sobre Israel y Jesucristo va a regresar, va a venir a la tierra
y vamos a gobernar con Él 1000 años aquí en la tierra. Y eso va a ser un tiempo glorioso donde no va a haber muerte, donde no va a haber injusticia, donde Cristo va a reinar el planeta completo. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Y eso está a punto de acontecer. Muy poco tiempo queda. En cualquier momento el Señor regresa a la tierra. Amén. ¿Lo creen?